Estas son las fotografías más impactantes de una guerra. Los niños, la destrucción y el hambre. Estas fotos son las más dramáticas que conmueven al mundo, o que deberían conmoverlo, que parece que no. La ONU hoy lanza una alerta. Ruega a los dos bandos que bajen las armas antes de que sea tarde, así lo dice. Y yo pregunto, ¿antes de que sea tarde de qué? Si hemos visto casi 5 años de infierno, de sangre y muerte, de un bombardeo interminable de Arabia Saudí sobre Yemen. El movimiento popular Ansarullah dice que va ganando terreno y que está golpeando muy duro y cada vez más al ejército de Arabia Saudí. Y Arabia Saudí promete más. Veamos qué pasa. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde Oriente Medio, donde hay riqueza y también muerte, detrás de la razón. بعون الله تعالى تمكنت قواتنا المسلحة من التصدي لمسار عدواني كبير كان يستهدف العاصمة صنعاء، وشنت على إثره هجوما معاكسا أدى إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوات العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح. It was around sunset prayer. We prayed and then we sat down. Then the missile hit. It was around 6:30. A heinous attack by the Iranian-backed Houthi militias. The fallen were true heroes, soldiers in our armed forces. Among the dead are also civilians. Special Envoy for Yemen, Mr. Martin Griffiths, briefed the Security Council via video conference about the recent alarming military escalations in Yemen. Mr. Griffiths reiterated the importance of stopping the ongoing military escalation before it's too late. صباح الخير، أنا رانيا، تعالوا معي أوريكم بيتنا. هنا أريام أختي جالسة تلعب بالعروسة. هنا محل المطبخ حقنا. هنا محل الحمام والحمام نطرحهم هنا. مثل ما هذا بيتنا، هذا بيت يعني ترانا هذا ما بيش معه كهرباء، والأمطار لما تدم اسمها تجي يعني تهب بين البيوت زين، بعدين يناموا فوق الفرش مبتلة واحنا يعني منهم. أتمنى أن الكهرباء ترجع زي ما كانت، أتمنى أن الماء يرجع زي ما كان، أتمنى أن يرجع اليمن بكل حياته الطبيعية، لا يغير أي شيء. ذا أمنيتي لليمن. Sin palabras, ¿no? O sea, la voz de la pequeñita.
Muchas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias a usted, siempre a usted. Mañana pues se cumplen 8 años, bueno, ya le diré al final del programa, vamos a tener un programa también muy especial. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos, ya los vemos ahí en el video wall, como siempre le digo. El maestro Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional allá en San Sebastián. Iñaki, de verdad, con mucho aprecio. Y Gustavo Morales, que hace mucho que no lo veía. Gustavo, un abrazo grande. Gracias por estar aquí, periodista allá en España. Gustavo, comienzo contigo. La ONU lanza la alerta, pide que se detenga la escalada de violencia antes de que sea tarde. Te pregunto, ¿antes de que sea tarde de qué? Antes de que el pueblo yemení desaparezca, porque en estos momentos hay casos como el de la ciudad de Al-Hudaydah, en que hay más de 1 millón de personas afectadas por el cólera, casi otro millón afectadas por la malaria y 76.000 de ellas afectadas por el dengue. La aviación de la Casa de Saud ha bombardeado los hospitales, ha bombardeado las mezquitas, ha bombardeado las conducciones de agua, ha destruido prácticamente las estructuras del país y ahora últimamente se ha dedicado incluso a bombardear los pesqueros de los pescadores yemeníes. Son ya más de 18.000 civiles los que han muerto en esta guerra que fue impuesta por el príncipe heredero Saud en 2015, y 1/4 de esos muertos han sido mujeres y niños. La gravedad de la situación hace que la propia Naciones Unidas y la organización Human Rights Watch hayan decretado que es en estos momentos la situación de crisis humanitaria más grave que existe en todo el planeta. Bien, Iñaki, ya hemos analizado esto muchas veces, pero pues si ya vimos 5 años de sangre y ahora además dicen que antes de que sea tarde, te pregunto, es decir, ¿viene algo peor al infierno que se vive en Yemen? Yo creo que no solamente al infierno que se vive en Yemen, ¿no? Todo indica que todo el área está siendo sometida a diversas estrategias o a diversos tanteos por parte de la triple alianza, digamos así, ¿no? Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, ¿no? Y todo indica que poco a poco se van acumulando tensiones, ¿no? No solamente ya en este área concreta, sino también esas tensiones se han extendido, por lo que parece, cada vez más ya de una forma estable ya a Afganistán, cuando se ha derribado el avión en el que iba el jefe de la CIA que asesinó a Soleimani, ¿no? Y no solamente a Afganistán, la situación está llegando a unos puntos, por ejemplo, la persecución del pueblo musulmán en la India está extendiendo todo este conflicto, ¿no? Aquí hay un punto previo, y es el punto de que realmente la ONU está desbordada. La ONU está desbordada porque fue pensada en un contexto muy claro en el año 48, 47, 48, 49, cuando el mundo estaba más o menos controlado por una especie de acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, pero la ONU está siendo desbordada día a día. Y la ONU podía haber intervenido muchísimo antes, ya en el 2004, cuando estalló el primer conflicto, entre otras cosas por la resistencia y por la protesta del pueblo yemení a la invasión, a la guerra de Irak de 2003, ¿no? Y sobre todo la presencia del embajador norteamericano en una de las grandes mezquitas del Yemen, ¿no? Hubo una protesta popular muy fuerte y Estados Unidos exigió que la persona que Estados Unidos acusaba de ser el organizador de aquellas protestas fuera entregado, ¿no? Y así lo intentó la alianza con Arabia Saudí, de tenerlo, entregarlo. Pudo escaparse y declaró la primera guerra defensiva de Yemen contra Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel, ¿no? Eso ya fue en 2004. Desde entonces las guerras se suceden unas tras otras. Ha habido 6 guerras, estamos en la 6ª. Es una guerra continuada con saltos periódicos, ¿no? Es un sistema que desborda totalmente el esquema, digamos, de institucionalización creado en
Bretton Woods en el año 44-45. Esto es lo que está en juego. El sistema capitalista se enfrenta a un panorama que no puede controlar el sistema de orden europeo y norteamericano, a un panorama que no puede controlar, que él mismo lo ha llevado al caso extremo, y Yemen es un ejemplo de eso, ¿no? Se está sublevando el pueblo yemení, el pueblo Houthi se está sublevando, va avanzando en la guerra, y la ONU, y concluyo con esto, lo único que puede hacer es, como está haciendo en otros muchos sitios, pedir que se detengan los conflictos, ¿no? La ONU tenía que haber intervenido muchísimo antes, como mínimo desde el 2004, ¿no? Pero ni tiene recursos, ni tiene unidad, está atada económicamente por los Estados Unidos, que cuando quiere le retira dinero, deja de pagar, lo está haciendo con diversas instancias de la ONU, porque esas instancias no obedecen a los dictados de Occidente. Entonces, en cierta forma es un acto de hipocresía, ¿no? La ONU lo que debiera llamar es definitivamente a una desobediencia masiva de los pueblos del mundo contra el control que tiene Estados Unidos sobre la ONU. Y concluyo con un dato: cuando Estados Unidos no quiere, los delegados de los pueblos y los estados no pueden ir a las Naciones Unidas porque está en Nueva York, y Estados Unidos tiene el derecho de veto al paso de esas delegaciones, ¿no? Mayor ejemplo de dependencia que no existe, ¿no? La ONU debiera rebelarse. Bien, gracias, Iñaki. Y todo lo que estamos diciendo pues fue reflejado, nos sentamos ahí un servidor y nuestros artistas gráficos. Ojalá que Iván Mosení le pida al director que nos quite las imágenes de los dos analistas para que de pronto le hagan un paneo, porque es verdaderamente sorprendente el videowall que hicieron y explica exactamente lo que ustedes están diciendo, pero en imágenes. Y te pregunto, Gustavo Morales, pusimos una imagen de verdad de llanto, ¿no? Si usted que nos está viendo tiene hijos, imagínese que esa niña, pues que nos muestra su casa y las horribles condiciones que vive, fuera su hija o fuera su hermanita. Yo te pregunto, Gustavo, y si fuera también, bueno, antes estamos viendo el videowall, la destrucción, el príncipe Bin Salman heredero, y ahí, bueno, lo tenemos. Y yo te pregunto, Gustavo, si fuera también a pelo, si fuera tu hija o si tu hermanita o no sé, ¿cómo hacer entrar en razón a las partes para que ya no se ataquen desde ese punto de vista que es el más horripilante, por decirlo así, de la especie humana? ¿O no importa? Bien, los trabajadores de las fábricas de armamento y de municiones de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Israel y Canadá deberían negarse a seguir fabricando armas. Los obreros portuarios que embarcan ese armamento hacia los buques que parten hacia la zona para desembarcarlos en Arabia Saudí deberían negarse a embarcar esas armas. Los aduaneros cuyas aduanas cruzan deberían negarse al paso de dichas armas. Esas armas están hechas para someter a un pueblo. Estas armas están hechas para destruir completamente a una nación. Y no en una guerra defensiva, sino en una guerra que ha sido impuesta por voluntad del príncipe heredero saudí en 2015, y es una guerra que para él es una cuestión personal. A él no le importan esas niñas, a él no le importan esos niños, a él no le importan esas mujeres y esos civiles que están muriendo no solo bajo las bombas. Algunos hablan ya de 20.100 bombardeos que se han producido a un ritmo en ocasiones de 12 al día sobre el mismo punto, sino que hay hambre, hay enfermedades, los hospitales están anegados de heridos, las conducciones de agua potable han sido destruidas, las bombas que extraen ese agua potable no funcionan. Es un pueblo que carece de lo mínimo, es un pueblo al que la codicia de la casa de Saud y en la crueldad de Israel y de Estados Unidos le ha llevado al borde de la edad de piedra, al borde del desastre, y a pesar de ello todavía, gracias al movimiento de resistencia Ansarolá, todavía están combatiendo y todavía están manteniendo su dignidad, pero están manteniendo su dignidad mientras el resto del mundo la pierde al ver esas imágenes y no interviene. Yo estoy de acuerdo con mi compañero en que Naciones Unidas debería haber tomado una acción ejecutiva ya. Y también estoy de acuerdo en que Naciones Unidas, que no es de 1947, eso es una formalidad,
es en realidad la Sociedad de Naciones que pergeñó el presidente Wilson y sus famosos 14 puntos. 14 puntos y Sociedad de Naciones, por cierto, que no fueron aceptadas en su momento por Estados Unidos y Estados Unidos no ingresó. La ONU en estos momentos está congelada porque es una maquinaria heredada de la Segunda Guerra Mundial, porque hay derecho de veto de una serie de grandes potencias dentro de ella por encima de la voluntad de la Asamblea General. La ONU en estos momentos debería iniciar una intensa reforma para poner al día su carta, la Carta Constituida de las Naciones Unidas, para poner al día la Carta de Derechos de las Naciones Unidas y fundamentalmente para ser realmente una sociedad que abogue por la paz, la justicia y la libertad en todo el planeta. Pues parecería que se necesitan unos extraterrestres que vengan a poner orden. Oye, Iñaki, a ver, ya nos explicaste y también ya nos explicó Gustavo que pues atrás de Arabia Saudita está Estados Unidos, está no solo atrás de Arabia Saudí, sino de la ONU, y es Donald Trump que sigue insistiendo que hay que proteger el negocio. Ya lo hemos visto ahí varias veces abrazando al príncipe heredero de Arabia Saudí. Por esto mismo, yo mismo, señor Trump, lo expulsaba de la Casa Blanca, porque esto es como ser cómplice del asesinato. Donald Trump, Iñaki, tiene el poder para amenazar a Arabia Saudí para que detenga su masacre, claro, pero también lo tiene Vladimir Putin, ¿y por qué tampoco la amenaza si no se pueden hacer negocios? Bueno, porque también tenemos que tener en cuenta qué es Rusia en estos momentos. Rusia, pues, es un país de un capitalismo bastante débil, con unos poderes de una nueva burguesía que en proceso de constitución después de 30 años, con tensiones dentro de esa nueva burguesía entre plutócratas corruptos hasta la médula y otros plutócratas no corruptos o que lo controlan, y sobre todo con una tensión interna muy fuerte. Es una tensión que estalló el año pasado también y que esta vez sigue para adelante, ¿no? Que son dos corrientes dentro de Rusia, ¿no? La corriente pro-occidental, que está dentro del propio, o estaba hasta hace un año, hasta hace 10 meses, dentro del propio partido de Putin, y la corriente proasiática, ¿no? Es de estas dos corrientes la que está ganando ahora, porque es consciente y porque un conocimiento histórico de la situación de Rusia y sobre todo del conflicto permanente entre Europa, Occidente, Estados Unidos contra Rusia, le lleva inevitablemente a un acuerdo con China, ¿no? Y en este conflicto, en esta serie de problemas que se encuentran, tienen que hacer equilibrios desde su propio interés como sector y desde su propio, como fracción burguesa, y desde su propio interés, manteniendo una tensión y un parar los pies a los Estados Unidos, pero a la vez intentando jugar o intentando mantener determinadas alianzas. A Rusia, por ejemplo, le interesa mucho hacer una contraoferta a Arabia Saudí, por ejemplo, con la energía nuclear, ¿no? Rusia tiene capacidad para hacer energía nuclear, para instalar centrales nucleares igual de capacidad, pero más baratas que las que le pueden ofrecer Francia y Estados Unidos a Arabia Saudí, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Igual podría ser también en otros juegos internacionales donde Rusia mantiene, en determinados contextos, mantiene una política de dos caras en esa perspectiva, ¿no? Y yo pienso que Rusia es consciente de que si se inicia un conflicto en Oriente Medio, tendría problemas muy serios con Europa, con el surtir a Europa de petróleo y de gas, porque Europa tendría que optar frontalmente entre el petróleo y el gas ruso o el petróleo y el gas norteamericano. Entonces la derecha europea pediría ayuda a Estados Unidos, ¿no? Rusia sabe que si hay un conflicto entre Irán, Arabia Saudí e Israel, Irán tiene capacidad de cercar a Arabia Saudí, tiene capacidad de cercar a Israel. Yemen ha demostrado que tiene capacidad de bombardear la producción petrolera de Arabia Saudí. Cuando bombardeó hace poco tiempo, inmediatamente subió el precio del crudo. Cuando ha bombardeado hace unos días, el precio del crudo se ha tambaleado un poquito.
el lugar geoestratégico que puede paralizar desde un 30 a un 40% el paso de crudo hacia Europa, ata a Europa a los Estados Unidos, y eso lo sabe Rusia. Entonces a Rusia, en su propio interés, no en el interés de aquel viejo internacionalismo de la Unión Soviética, ahora en el propio interés de la cúpula del partido de Putin, le interesa mantener un equilibrio para que la situación no llegue a más, porque en última instancia, desde esa perspectiva, Rusia sabe que la derecha europea giraría espectacularmente hacia Estados Unidos, ¿no? Y no le conviene. Entonces está en ese juego inestable, de no presionar a Arabia Saudí. Bien, pues Iñaki le dio al clavo, y Gustavo, tú también le diste al clavo hace un rato que dijiste que tenemos a 5 guardianes del Consejo de Seguridad con derecho a voto y veto, y pues en lugar de parar a este señor Bin Salman, pues China, por ejemplo, se pone a hacer negocios con él, Rusia también, y entonces pues ahí tenemos para cuándo. Sería esa misma pregunta que me hagas la réplica, y te pregunto otra. Les falta comida, medicinas, 11 millones están en riesgo de morir de hambre en Yemen, pero no faltan misiles, ni balas, ni municiones. ¿Cómo es posible esto? Bien, la primera parte sería recordar que el Producto Interior Bruto ruso, el PIB ruso, es igual que el PIB italiano, es decir, que Rusia es una potencia militar, pero no es una potencia económica, entonces necesita mucho dinero. Y ese dinero que necesita está procediendo de muchas fuentes. Es la Casa Real Saudí la que está desde hace un año insuflando fondos dentro de lo que es el mercado ruso. Está invirtiendo mucho en industrias rusas, está invirtiendo incluso en industrias públicas como Gazprom, que le hace la competencia, entre comillas, a la producción petrolera saudí, y está recibiendo mucho dinero por parte de la Casa de Saud. Como decía el poeta Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Estados Unidos también, por su parte, a partir de que ha rellenado los pozos petroleros tejanos con petróleo procedente de Irak, se ha convertido en un país exportador de petróleo, que ya no es un país importador como la versión netamente hasta hace pocos años. Eso por un lado. Por otro, el mayor de los negocios que hay en el planeta, por encima de incluso de otros, es el negocio del armamento. El negocio del armamento es el que mantiene la industria militar, el emporio militar industrial norteamericano, como definió el presidente Eisenhower, es el que mantiene en estos momentos alta la economía de Estados Unidos, es el que ha permitido a Trump anunciar un paro por debajo del 4%, y es el que ha permitido a la economía norteamericana reactivarse. Bien. Esto mismo ocurre en el caso de Francia, de Inglaterra e incluso de la Pacífica Canadá. Es decir, el negocio de las armas es un negocio que permite muchos ingresos y demuestra que, puestos en paridad los derechos humanos, la cordialidad, la fraternidad y los intereses, priman fundamentalmente los intereses. Ya lo definió hace muchos años Winston Churchill, diciendo que Inglaterra, Reino Unido, no tiene amigos. Inglaterra, Reino Unido, lo que tiene son intereses. Gracias Iñaki. La misma pregunta, porque incluso los yemeníes dicen que son tecnología propia sus misiles. ¿Cómo es posible que no tengan para comer? 11 millones están en riesgo de morir de hambre. Las medicinas pues son muy difíciles de que pasen, la comida, pero no faltan ni balas, ni municiones, ni misiles. ¿Cómo es posible esto? Y ya nos vamos. ¿Cuál es el futuro de todos estos niños que nacieron y han crecido con el ruido de los misiles y las balas? ¿Serán resentidos? ¿Serán terroristas en potencia? ¿Qué va a pasar con eso? Un minuto y nos vamos ya, Iñaki. Sí, bueno, un minuto. Bueno, conociendo la historia del pueblo huti y cómo surgió el movimiento, el contexto y la filosofía de ayuda social que tienen, de protección social que tienen, que no nos podemos extender ahora, y según si desde luego utilizamos la definición occidental y norteamericana de terrorismo, sí serán terroristas, pero serán terroristas para defender a su pueblo. Esto por una parte. Por otra parte, ¿por qué lo serán para defender a su pueblo? Pues te voy a poner un ejemplo de mi propio pueblo. Aquí mismo en el País Vasco ha habido, por poner 2 ejemplos sobre esto, ¿no? Sindicatos portuarios, sindicatos obreros, sindicatos, empresas, colectivos culturales se siguen oponiendo tenazmente a que de los puertos vascos salgan barcos llevando armas vascas a Arabia Saudí para exterminar al pueblo yemení, ¿no? Pero eso no sirve de nada, porque la burguesía vasca y el Estado español protegen y aseguran
que esas armas salgan para matar niños yemeníes, ¿no? Y aquí mismo, un segundito, aquí mismo también se han sindicatos obreros, grupos de trabajadores se han opuesto a que una empresa vasca sea la que fabrique los trenes del subterráneo de la Jerusalén controlada, la Jerusalén en manos del Estado de Israel, entre otras razones porque va a ser es un instrumento de opresión para el pueblo palestino. Pues no ha servido de nada porque la burguesía vasca y el Estado español siguen para adelante para que sea una empresa vasca que cree el metro y garantice, mejore y amplíe el metro de Israel, que va a servir para marginar todavía más al pueblo palestino, ¿no? Gracias, Iñaki. Qué magnífica explicación nos diste con los ejemplos que tienes allá. Y Navantia también creo que les manda corbetas o no sé. Bueno, Iñaki, un abrazo grandioso. Igual, Gustavo, abrazos. Mañana se cumplen 8 años de vida de Hispan TV, la casa que produce este programa, Detrás de la Razón. Se cumplen 8 años con y a pesar de la censura de los grandes medios de comunicación y de las gigantes de la Internet. Como usted sabe, nos han cerrado la cuenta, no una, sino muchas veces y muchas cuentas. Y además ahora con la modalidad de borrar las miles de horas y programas que estaban allá arriba en el mundo virtual. Mañana tenemos programa especial con dos grandes, Rubén Luengas y Francisco Fernández Cruz Sequera. No se lo pierda. Buenas noches.